Por ahí no pases que te van a robar. A estas horas hay barrios que se ponen un poco densos. No te busques problemas, anda a pasear por un lugar tranquilo y tempranito, si es posible, que las personas peligrosas duermen. Pero la gente quiere tener su propia experiencia y le arrebataron, como era natural, la más linda de sus propiedades. No hablo de una cosa jurídica. Escribe sobre ella Henri Millot. Estas propiedades son mis únicas propiedades y en ellas vivo desde mi infancia y puedo decir que son pocos los que poseen unas más pobres. Y dice también, algunos días en mi propiedad tengo 100.000 lápices, pero ¿qué hacer en un campo con 100.000 lápices? No es apropiado, si no habría que meter a 100.000 dibujantes. Volvió tarde, con el cuerpo entero y sin heridas. Tenía poca hambre porque ahí había encontrado una panadería que tenía masacotes de agua, azúcar y harina parecidos a los de la esquina de casa, tal vez un poco más llenos de aire, quizás más resecos. El viaje, eso sí, había sido un caos, por el contraste entre la excesiva quietud de la espera en la estación, con un 20% de batería del teléfono, unos cuantos datos en vídeo sobre un australiano que hace arquitectura con un palo y un río, y el temblor que, según la perspectiva, tendría su fuente en los accidentes del pavimento o en los amortizadísimos resortes del 503. Se bajó del autobús, caminó un rato para llegar, le sorprendió ver a un viejo conocido, charló 10 minutos, recorrió una barbaridad de calles y se volvió. Nada había sucedido, pero ningún recaudo había sido suficiente. Como siempre, el que quería hacer su propia experiencia engrosa ahora las filas de los que advierten al inexperiente. El que no puede dar mal ejemplo da buenos consejos. En el barrio chungo lo habían desvalijado y al mismo tiempo no se había librado de ningún peso. El transporte público trajo los mismos 73 kilos de humanidad civilizada y zapatillas y cacharros y mochila con libro, tickets arrugados y repelente para los mosquitos. Fue el robo más sutil, sin ejecutores, sin que medie la fuerza ni el salvajismo, sin navajas ni pistolas, sin trileros ni cuentos, sin contacto físico ni intercambios. Nuestro héroe perdió, en cambio, cada una de las representaciones, personajes y estrafalarias situaciones que se había figurado para una noche de paseo por los bajos fondos. Formamos parte de esta realidad. No juzgues al reloj, hace ya tiempo que esta mierda se pudrió. Y no contentos con nuestra desgracia, alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Naufragio en Marcha. Esta vez vamos a enfrentarnos con una construcción cultural hecha y derecha, lo cual no exime que los hechos estén ahí. Pero hemos construido una cosa y se llama los bajos fondos. Exactamente, los bajos fondos de las ciudades que siempre están presentes de alguna forma, ¿no? En el imaginario cultural siempre hay algún barrio desaconsejable, como hemos oído en la introducción, algún lugar en el que suponemos que pueden pasar cosas extrañas o que de alguna forma rompen el ritmo de la ciudad normal, y eso es una constante, ¿no? que vivimos nosotros, que somos habitantes siempre de las ciudades, que somos ya una sociedad urbana, ¿no? Eso siempre está. Está ahí, entre otras cosas, y vamos a hacer spoiler a lo que llegaremos, pero está ahí, entre otras cosas, porque quizás necesitemos también nosotros cierto exotismo que en general no tenemos. No, eso es. Pero bueno, vos decís, está eso ahí. ¿Y qué es que esté eso ahí, no? ¿Están los bajos fondos dónde? No sé qué transporte hay que tomar, por dónde se llega, qué coordenadas tienen. Un muchacho, un historiador francés en el que nos basaremos en buena medida para hablar de esto, decía que los bajos fondos no son finalmente un lugar, sino son individuos y comportamientos, y también sitios, por supuesto,
pero como veremos, la organización de ciertas conductas es fundamental para distinguir los bajos fondos, que no ya lugares que los hay, Claro. que los hubo, al menos. Sí, son esos lugares con esa gente y ciertos comportamientos y la mirada que hay sobre esos lugares, esa gente, ese comportamiento, lo que construye el bajo fondo como una especie de contrasociedad o una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Como decía Dickens, la historia de dos ciudades, ¿no? Esa idea que igual es, lo que dices, igual es necesaria, ¿no? Para mantener esa tensión en el ámbito urbano de lo extraño y lo cotidiano y tiene una función. Hay un geógrafo que se llama Neil Smith que escribió un libro que se llama La ciudad revanchista, la nueva frontera urbana, y él decía cómo esos espacios categorizados como peligrosos, como lugares de alta criminalidad, ejercían una atracción constante en el imaginario de ciertas clases medias de profesionales, diseñadores, bohemios, que se acercaban a eso para vivir una experiencia urbana auténtica, ¿no? Entre comillas. Porque, entre otras cosas, lo que crea el imaginario de los bajos fondos es una nueva organización social que necesita dónde poner los límites. Eso es. Dónde ejercer su moral, al final. Y la ejerce en los pobres, en los ladrones, en las prostitutas, Ajá. en los bohemios. Claro, no, yo creo que es un poco, como siempre estamos en esta ambigüedad, ¿no? De qué hay de construcción ahí y de qué hay de construcción y de qué hay de una realidad concreta y vivida por las personas. Yo creo que esta dimensión histórica, ya en la propia noción de bajos fondos y el hecho de que aparezca primero en Inglaterra, como dice este Dominique Khalifa, haya una variedad de términos, ¿no? Para designar estos lugares, antes de que aparezca el francés bas-fond, ¿no? o i bassi fondi en italiano. Creo que nos señala que, bueno, ahí hay una cuestión, una mutación histórica fundamental que en Inglaterra se dio muchísimo antes, ¿no? Se dio primero y por eso había también una serie de palabras para nombrarla. Sí, que finalmente se destacan esas dos, del slam y del underworld, como Claro, el underworld sinónimos habla también de rockery, de dance, low life, ¿no? Una serie de términos un poco cercanos que servían para designar este mundo al que había que ponerle límites. Los Claro. bajos fondos, entonces, empiezan, según este califa, en un año en concreto que es 1840. Uh-huh. Aparecen ahí 3 obras, Los Miserables de Hugo, si bien ya Nuestra Señora de París, el Jorobado de Notre Dame, antes ya tenía ese trasfondo, y otras 2 obras, una de un economista, ¿no? y otra de un policía, que van a tener su relevancia también en toda esta historia, que utilizan ese término y le dan cierta propaganda, si bien va a ser Hugo en París, va a ser el definitivo, ¿no? El de la difusión va a ser Víctor Hugo. Claro, y eso tiene relación con esas grandes ciudades que están creciendo en el siglo XIX que empiezan a recoger gran parte de una masa desclasada del campo, que tiene que ver con los cercamientos de tierras, de jornaleros sin trabajo, pero sin tierra también, que acuden a las ciudades al calor de un nuevo dinamismo y que tienen una inserción en esas grandes ciudades, una inserción en dependencia, ¿no? Una dependencia que siempre está bajo el foco de la mirada policial, de los higienistas, de los reformadores sociales, de la filantropía, y que en la conexión de esos diversos discursos, el policial, el higienista, el reformador y el filantrópico, generan la idea del bajo fondo y de clasificar a la gente que vive ahí, cómo son sus condiciones de vida. Uno de los pioneros también, se podría decir que fue Engels, cuando
hizo su informe sobre las condiciones de la clase las condiciones de la clase obrera en Inglaterra, Claro. hace eso, casi un reportaje periodístico de ir a ver cómo viven esas clases ahí, ¿no? O sea, hasta para los revolucionarios que veían ahí el germen de la próxima sociedad, había una división clara entre dos mundos que normalmente no Claro. tenían relación. Bueno, ahí habría que también pensar en el término del lumpenproletariado, ¿no? Que es empleado por Marx, también en el 18 Brumario, y tiene una dimensión política que es muy distinta, ¿no? Para el proyecto comunista. Ahora, yo creo que para Marx sí que está claro que, y esto yo creo que incomoda mucho a marxistas, científicos actuales, ¿no? O al marxismo en general, puede inquietarlo un poco, que los padres, él dice en la acumulación primitiva, ¿no? En el Capital, dice que los padres de la clase obrera son esos mendigos, esos desclasados, o esa clase, eso es una clase antes de que exista la clase obrera, ¿eh? Claro. Ya es una clase. Sí, Es sí. es la primera clase de la modernidad o la precursora, no sé si la primera, pero es la precursora de la clase obrera. Bueno, eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y son, claro, estos pobres, estos mendigos son culpables, hay que decir que son culpables, porque ya son de hecho castigados por su condición. Ujú. Entonces, yo creo que ahí entra el imaginario, no como una construcción directamente planeada por unos poderosos, sino como algo que, bueno, formaba parte de la época, ¿no? Y de un todo indivisible, que es esta ideología del trabajo y, siguiendo también a Dominique Khalifa, de esta asociación entre el crimen y la pobreza, ¿no? O sea, el pobre es sospechoso, está ahí por propia voluntad. Por propia voluntad dejó de trabajar de una forma que ya estaba abolida o de tener una actividad que ya estaba abolida sin que él lo quiera. Sí. Khalifa hace énfasis en esa elección de la pobreza como determinante para la construcción del pobre malo que se da quizás, según dice, algunos siglos antes. Pero hay una referencia que a mí me gusta, que la tira en el libro de pasada, y es una novela de Anne Picard que se llama Los misterios de Udolfo, del castillo de Udolfo, una novela gótica, donde hay un personaje un tanto vil, misterioso, anciano, que vive en unas ruinas. Y este dice que mucho de ese imaginario que después se va a trasladar surge a partir de esa novela que es de 1794. Ajá. Entonces, por supuesto, pero la literatura juega un papel determinante en los bajos fondos. Como lo va a jugar la música o el cine después. Ujú. Asociamos muchas referencias literarias para pensar en los bajos fondos y también para pensar en esa otra clase que era la de los llegados, que son los bohemios, Claro. que después se romantiza un poco más, pero eran esos otros recién llegados que pasaban también a integrar todas las otras clases de ladrones, de pobres, de mendigos, de prostitutas. Claro. Después las incorporaban a sí mismos, pero eran los bohemios que tenían su categoría dentro de los bajos fondos. Claro, dentro de eso, ¿no? Son los habitantes del Callejón del Gato, ¿no? Que diría Valle Inclán en Luces de Bohemia. Están mezclados ahí, ¿no? Escritorzuelos de baja estofa que viven prácticamente con lo opuesto, confidentes de la policía, prostitutas, todo eso, ¿no? Lo que llamaban los historiadores sociales, decían que las tres categorías sobre las que se basaba su disciplina eran las 3 P's de pobres, presidiarios y prostitutas, ¿no? Que eran esos habitantes del bajo fondo que retrata la literatura, que después retratará en nuestros días el cine, ¿no? Y que siempre están presentes como esa sociedad que, Quizás es el que se mueva, en más tensión con esa otra contraparte, ese tipo de bohemio. Quiero decir, que está instalado Claro. en esos bajos fondos, pero coquetea también con
con la otra realidad. Con la otra realidad. Establecida. Claro, yo creo que preocupaba mucho en la idea de las clases peligrosas, que están muy asociadas a los bajos fondos. Siempre estaba muy presente en que esos bajos fondos eran muy permeables a las ideas de unos cuantos bohemios, agitadores sociales y escritorzuelos gacetilleros de baja estofa, que los llamaba un historiador, que trasladaban ideas revolucionarias o de reforma social a un ámbito en el que podía no ser bien entendido. ¿Qué pasa si toda esa gente se toma en serio que tienen derechos y que pueden reclamarlos de la forma que sea, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el peligro está ahí, ¿no? En la porosidad que hay en un espacio como es la ciudad, donde las fronteras cada vez son más permeables, ¿no? ¿Y qué pasa? Estos bohemios ejercen una influencia, están dando argumentos, ¿no? Y yo creo que ahí las clases peligrosas no solo son estas 3P, sino que esas clases intelectuales desclasadas y artísticas tienen ahí una influencia importante, ¿no? Hay en Los Miserables aparece en la tercera parte una especie de capítulo de libro que se llama El Pilluelo y contiene una descripción un poco de lo que podría ser uno de estos protagonistas de los bajos fondos. Y dice así entonces Víctor Hugo en Los Miserables: París tiene un hijo y el bosque un pájaro. El pájaro se llama Gorrión y el hijo Pilluelo. Asociada estas dos ideas, París y la infancia, que contienen la una todo el fuego, la otra toda la aurora. Haced que choquen estas dos chispas y el resultado es un pequeño ser. Este pequeño ser es muy alegre. No come todos los días, pero va a los espectáculos todas las noches, si le da la gana. No tiene camisa sobre su pecho, ni zapatos en los pies, ni techo sobre la cabeza, igual que las aves del cielo. Tiene entre 7 y 13 años. Vive en bandada, callejea todo el día, vive al aire libre, viste un viejo pantalón de su padre que le llega a los talones, un agujereado sombrero de quién sabe quién que se le hunde hasta las orejas y un solo tirante amarillo. Corre, espía, pregunta, pierde el tiempo, sabe curar pipas, jura como un condenado, frecuenta las tabernas, es amigo de ladrones, tutea a las prostitutas, habla la jerga de los bajos fondos, canta canciones obscenas y no tiene ni una gota de maldad en su corazón. Es que tiene en el alma una perla, la inocencia, y las perlas no se disuelven en el fango. Mientras el hombre es niño, Dios quiere que sea inocente. Si preguntamos a esta gran ciudad, ¿quién es ese?, respondería: es mi hijo, el pilluelo de París, es el hijo enano de la gran giganta. Claro. Ahí está un poco a qué se dedica el de los bajos fondos, que coquetea con... Claro, y va a ser va a ser París su ciudad para la literatura, ¿no? En un momento, aunque decíamos que llevaba un poco la delantera Inglaterra, ¿no? En esa figura. Y hay algo interesante, hay un elemento simbólico y también que forma parte del imaginario y de la literatura, que es el del agua, ¿no? En Buenos Aires, cuando también sea como una fuente muy rica para todas estas producciones literarias y también del cine, va a aparecer la figura del atorrante, que el atorrante simplemente duerme en unos tubos de la sociedad, de la empresa ATorrent. Entonces, claro, de ahí es un atorrante, pero es un mendigo, ¿no? Igual que estaba la figura de los lincheras y antes estuvo la figura del gaucho, ¿no? Yo creo que es una construcción histórica que forma parte de un proceso largo, ¿no? y lento, pero que siempre está esta cosa del agua, ¿no? Sí. En los mismos bajos fondos, que es donde podemos encallar, finalmente. ¿Y qué hay en los bajos fondos, en esta ciudad laberíntica? Hay un problema que es el agua. Ya está, el agua residual, el olor es otra cosa, otro elemento asociado a este ambiente. Y son ideas marítimas. Y Califa, son ideas marítimas, son ideas del líquido que está ahí presente.
Y este califa pone también como precedentes esto, lo de las galeras, lo de las prisiones portuarias, Claro. y lo del el río infernal, el agua como elemento vecino a la locura o a la necedad, y de ahí de que lo conecte también con La nave de los necios o la nave de los locos de Sebastián Brandt, donde bueno, hay una serie de cuadros ¿no? de grabados ilustrados ahí por muchos autores, donde se describen tipos de necios o tipos de locos, una cosa que va a ser también fundamental. Pero un último apunte, en este afán de protagonismo que tiene el propio Naufragio en Marcha como entidad, este califa hace una mención a estos pobres, etcétera, etcétera, que asociados al campo semántico de lo marítimo, se describen muchas veces como náufragos. Ajá, claro. Sí, sí, sí. Además es que la metáfora del agua, de lo líquido, de lo que no es fácilmente contenible, está hablando de esas dos ciudades que por un lado intentan estabilizarse, generar sus instituciones, los fundamentos de la sociedad, y esos otros bajos fondos que están muy sujetos al tránsito en el puerto, ¿no? Los arrabales del puerto siempre han sido parte de los bajos fondos, porque viene gente expatriada, porque viene gente sin raíces, que no está arraigada en ningún sitio, que no son sólidos, que tienen una atadura muy leve con la cotidianidad de la ciudad, con el trabajo asalariado, con las instituciones. Siempre tienen ese matiz voluble de lo que es líquido, ¿no? Fluctuante, ¿no? Fluctuante, y son ciudades efímeras, ¿no? La construcción de chabolas, la construcción de barrios que se construyen de la noche a la mañana, es como esa parte líquida que está siempre en la ciudad, ¿no? Y que tienen en el imaginario como que es una parte de la alcantarilla, ¿no? Del submundo, ¿no? Y ahí está siempre muy relacionado, ¿no? Esa historia. Y hablabas también de las clasificaciones. Bueno, en ese proceso quizás un primer momento o uno de los momentos fundantes son los de la iglesia, los de los libros y artículos que intentan clasificar ese nuevo fenómeno, esas nuevas figuras. Quizás con curiosidad y con un ánimo etnográfico, ¿no? O también un ánimo moral, con unas pretensiones morales. Claro, sí. Ahí hay un autor que se llama Bronislav Geremek, tiene un par de libros sobre esto, pero hay uno que se llama La estirpe de Caín, que habla sobre todo de estos desclasados, ¿no? O lo que se llamaría el lumpenproletariado, y hace un recorrido sobre cómo trata la literatura, ¿no? a esas clases, y hace una contraposición entre la novela picaresca, que ensalza, romantiza. El pilluelo de Hugo está intentando rescatar esa parte de la picaresca ahí en ese fragmento, ¿no? Pero Geremek dice, en un momento esa literatura cobra un cariz mucho más moralizante, y en la literatura picaresca se ve claramente en el cambio que hay del Lazarillo de Tormes al Guzmán de Alfarache. En el Guzmán de Alfarache, que es un galeote, ha estado en galeras, y hace una retrospectiva de su vida donde a veces está justificando todo lo que ha hecho para ganarse la vida y otras veces condena cuál ha sido su vida, ¿no? A partir de ahí surgen una nueva literatura mucho más moralizante y además que clasifica con una voluntad taxonómica, ¿no? Es decir, hay mendigos que se producen llagas y úlceras y se exponen a la vista de los demás para ejercer la mendicidad. Hay otros que compran niños expósitos para ejercer la mendicidad a través de ellos. Hay redes que se hacen pasar por falsos peregrinos, van a las casas, ven lo que hay y después por la noche las desvalijan. Hay otros que se fingen tuberculosos y viven en los hospitales sin estar enfermos. Entonces, toda esa clasificación va gestando la idea de que hay una pobreza urbana que es verdadera y una pobreza urbana que es fingida y que vive simplemente en los arrabales de la ciudad, vive de gratis, a la sopa boba, que dirían, ¿no? A la sopa boba,
viven de eso. Y eso ya es una clasificación que ya no tiene que ver con la idea literaria de la picaresca. Ya hay una voluntad de clasificar para racionalizar los recursos. Para descubrir. Para descubrir. Eso, nos olvidamos de mencionar quizás que claro, como antecedente a todo esto está esa idea de la corte de los milagros, que va a aparecer en Hugo, pero tiene otros antecedentes. Está ya en el siglo XVI, una obra en 1547, ya aparece no en París, pero en otra ciudad francesa, que la corte de los milagros es precisamente ese encubrimiento de una falta que se revela inexistente en la no comodidad, pero en la cierta privacidad de nuestros bajos fondos, donde podemos comunicarnos con nuestro argot, que va a ser otra cosa. Por un lado, claro, está muy presente esa organización como descubrimiento, como los tipos de ardides que utilizan para la idea, claro, la pobreza como elección, está ahí. Esta gente necesita de esto para rescatar una mendicidad. Está robando al fin, ¿no? Claro, esa es la idea que se tiene. Sí. Están abusando de la buena voluntad, claro, ¿no? De los buenos ciudadanos, están abusando de eso. Contaba Jeremy que en otro de estos libros sobre la pobreza, que en Sicilia hubo un virrey que ante el problema de la mendicidad que se le estaba y de los habitantes de los bajos fondos que se le estaba, que por cierto decía, nuestra ciudad está siendo víctima de esta gente por su riqueza. Es decir, precisamente porque somos prósperos atraemos a toda esta gente. ¿Qué hacemos? Y se le ocurre hacer un concurso de pruebas físicas, y a quien lo gane se le daba una pistola y una bolsa con monedas de oro de no sé cuánto. Entonces acuden en tropel muchísima gente, y cuando están haciendo las pruebas, directamente todos los que han superado las pruebas son condenados a galeras. Porque dicen, efectivamente, ustedes son válidos para trabajar, no lo hacen porque... Vaciaron la corte de los milagros. Claro, como un truco, un ardid, ¿no? Para sacar de esos bajos fondos, ¿no? Y que se expongan públicamente y que se demuestre, ¿no? Que hay pobres fingidos, ¿no? Eso es una constante, que está en el Liber Vagatorum del siglo XVI, que el siglo XVI es el siglo de la reforma de las instituciones de beneficencia a nivel urbano. Y ahí se produce una gran literatura, desde De Subventione Pauperum de Vives, donde hace un retrato de la gente de los bajos fondos bastante crudo, ¿no? Y toda una serie de literatura que está intentando enfocar, ¿no? O poner lo que tú decías, descubrir cuáles son las tramas que hay detrás de eso, ¿no? Incluso los lenguajes, ¿no? Lo que se llamaba aquí las germanías, ¿no? Esos lenguajes que utilizan para comunicarse entre ellos. Pero es cierto también que eso va a alcanzar otro estadio en el siglo XIX, con el naturalismo mismo, este francés, Friege, este que decimos de las clases peligrosas, se jacta de estar utilizando el sistema del Linneo para las para nomenclaturas y las clasificaciones ya pasan a tener un estatuto ya científico, ¿no? Ajá. Y hay una clasificación muchísimo más detallada, pero igual que participa también, ¿no? de una forma de imaginario, en el que las clases peligrosas conspiran contra el orden de la sociedad, ¿no? Forma parte de lo que Califa llama la invención del pobre todavía, ¿no? Yo creo que se sigue inventando el pobre. Si esas primeras nomenclaturas aparecen en el siglo XIV o antes, ¿no? Ya hay algunos textos germánicos donde se habla de los falsificadores, falsos ciegos, ¿no? Etcétera. Creo que habla de una banda la banda de las conchas de Santiago, ¿no?
Estos falsos caminantes, claro que decía, falsos peregrinos. ¿Eh? Sí, pero bueno, ahí, ¿qué participación tiene la iglesia, ¿no? Hay una mutación, porque al final mm, hay un texto de Jacques Ellul sobre la ideología del trabajo que publicó en Fe y Vida en 1980 en una revista. Y bueno, ahí dice una serie de cosas sobre esta mutación en la que la iglesia pasa a considerar por una serie de argucias un poco teológicas, por bueno, una serie de argumentos, pasa a considerar a los pobres como sospechosos también cuando eran una figura central del cristianismo, ¿no? Ujú. De hecho, una de las cosas que argumente, que desarrolla el es que, bueno, no se sabe, Jesús no era carpintero, ¿no? Se empieza a decir que era carpintero, cuando en Ujú. realidad es mucho más verosímil pensar que era un vagabundo. Ujú. Podía hacerlo, ¿no? ¿Por qué tenía que seguir el oficio del padre, ¿no? Claro. Y se insiste en el cuarto mandamiento, ¿no? El de trabajar y descansar un día. Se insiste en la parte de trabajar y se deja de lado la de descansar. O sea, la parte de descansar, el día de descanso pasa a ser la descripción de un hecho, mientras los días de trabajo pasan a ser un imperativo, cuando era al revés, ¿no? O es por lo menos la lectura teológica que quiere hacer este autor Ujú. para reivindicar que el cuarto mandamiento lo que quería decir era que se descanse y lo otro era una fatalidad. El trabajo era una fatalidad, Claro, claro. no era algo, una prescripción, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ¿por qué la iglesia también se mete, ¿no? en este tren o en esta forma de legitimación del trabajo, ¿no? Y participa activamente en esta forma de disciplinar a los pobres, ¿no? Claro. Sí, hay un cambio. La reforma del siglo XVI es un cambio fundamental. Ahí Vives, en el Tratado sobre el Socorro de Pobres, hace una mención y dice cuando se decía en el Evangelio que pobres siempre los tendréis entre vosotros, se refería a los pobres de espíritu, no a los pobres de bienes. Por estar en una situación económica peor, no se está más cerca de Dios. Lo dice así de claro. Dice, no, pobres de espíritu hay en todos los estratos sociales. Lo que hay que hacer es racionalizar bien la ayuda, ¿no? Y claro, a Vives lo tildan de luterano, cuando incluso hay por ahí, se ha perdido, pero hay una carta donde él dice que está escribiendo un tratado contra Lutero, pero ese tratado no se ha encontrado nunca, ¿no? Pero Vives no era un luterano. Lo que estaba queriendo decir es que la beneficencia tenía que pasar de manos de la Iglesia a los municipios. Fundamentalmente está diciendo eso, y porque está diciendo la beneficencia indiscriminada produce toda esta suerte de aprovechamientos, de redes que alquilan sitios para mendigar, todo eso que es una cosa que sigue estando muy presente. Y eso Vives lo condena ahí, en un momento. Dice, no, la limosna no tiene que tener el visto bueno de la Iglesia, ¿no? En eso triunfa, la idea de Vives triunfa más en los países protestantes, pero al fin y al cabo, con el tiempo se va dando un giro de la Iglesia, igual que cambia con la idea de la condena de la usura y acaba instalando los montes de piedad, ¿no? Donde se presta dinero a un interés. O sea, la propia Iglesia al final tiene que, en su pugna con las administraciones modernas y el surgimiento de los primeros estados, tiene que modular su mensaje, ¿no? Y acaba formando parte, ¿no? de ese nuevo tratamiento, de disciplina, pero además es marginada en ese tratamiento por los estados que van naciendo. O sea, ahí se racionaliza mucho más la ayuda, ¿no? Y se introduce esta idea fundamental de pobres válidos y pobres fingidos. ¿Qué lo articula? La capacidad para trabajar. Si tienes capacidad para trabajar, no se entiende que no lo hagas, ¿no? Eso lo asumen unos y otros. Eso está presente siempre. ¿Qué pasa en la Revolución Francesa, ¿no? Con este proyecto de enviar a Madagascar
¿no? Sí, hay sí, un, sí. hay un Enviar pasaje de Dominique Khalifa donde habla un poco de esto, ¿no? Y vos decías que hubo que hubo unos textos ahí sobre esta cuestión, ¿no? Bueno, muchas de las levas de vagos que se hacen en España en el siglo XVIII, fundamentalmente se hace para llevar a galeras a la gente, ¿no? A la armada, de forma eh, obligada, ¿no? Se hace para reclutarlos ahí. Mm, Imagino que sí, que habría sus, Sí, sus sí, pero claro, ideas pero este habla de concretamente, ¿no? Un de un proyecto proyecto. revolucionario. Sí, 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 de enviar a mendigos y pobres, enviarlos a Madagascar, cosa que se retracta pronto, pero no. Pero esa idea de la isla Claro. como lugar de reclusión. Claro, habla Khalifa de la Blackwell Island, que es una isla que compró la ciudad de Nueva York a la familia Blackwell. Está en el East River y está, claro, en el corazón de Nueva York. Por eso también se explaya bastante sobre la cuestión de la localización de los bajos fondos, ¿no? Cómo puede haber unos bajos fondos legales que están en el centro de la ciudad y unos bajos fondos marginales, ¿no? Que están en sus límites. Y es, bueno, es curioso y es terrible esta isla que sucesivamente va sumando instituciones de disciplinamiento, pero bueno, en el 32 construyen un centro penitenciario, luego construyen un asilo psiquiátrico que se llama el Octágono, en el 52 un asilo para pobres, en el 56 un hospital para la viruela, pero que también alberga a paralíticos, a sifilíticos, a prostitutas, ¿no? Bueno, en el 60 también hacen una institución más que es para indigentes y la llaman de manera no irónica la isla del bienestar, ¿no? Eso es muy, Como el muy penal de elocuente. libertad Sí, en Montevideo. sí. Y bueno, viven ahí unas 8.000 personas. Creo que esto dura hasta los años 30 del siglo XX. No Ya como luego los Alcatraz, van... que pasó de ser prisión a lugar turístico directamente, haciendo un ejercicio de slamming en toda regla. Claro, entonces el slamming sería un fenómeno también distinto o formaría parte o sería deudor de estas primeras clasificaciones, ¿no? De estos primeros acercamientos. Claro. Tiene una intención también académica, tiene una intención Claro, orientada al saber. quizá deberíamos definir qué es el slamming por si. Ahí está, dale. ¿Qué sería? Bueno, el slamming son simplemente las visitas a esos bajos fondos. Bueno, a esos bajos fondos, eso habría que matizarlo porque el slamming, vamos a hablar ahora en un momento sobre si existen o no los bajos fondos hoy, Ajá. tal como se concebían en el siglo XIX, ¿no? Pero el slamming es esta curiosidad por ver los bajos fondos. Hay un libro, para mí lo define bien, la crítica de César González, no habla directamente del slamming, pero él tiene un libro que sacó el año pasado, creo, que se llama El fetichismo de la marginalidad. Yo creo que él no explica de qué manera interpreta el fetichismo o de qué manera lo usa, pero yo pensaría que es de una manera más freudiana, ¿no? Pensando en el fetichista es un perverso que quiere lo que se pierde, lo que no está, bueno, vamos a decir el pene de la madre que no está, y también quiere tener el placer de que esté, ¿no? Quiere las dos cosas, más allá de que comulguemos con esa idea de Freud. Yo creo que es interesante, es el turista que va a ver lo que no quiere también, ¿no? Va a ver la miseria, hay una curiosidad, es lo que la sociedad rechaza y lo que la sociedad quiere ver también, ¿no? Hay un morbo por acercarse a esos bajos fondos, ¿no? A esa miseria o ese lado escondido de lo que son nuestras vidas, ¿no? Como un todo al final. Sin duda, si lo ponemos como imaginario en esa construcción cultural, ese deseo de evadirse
y de tocar ese otro exotismo donde están presentes esas ilegalidades, eso tiene que formar parte. Claro. Sin duda. Sí, Ese deseo de ver la contracara tiene que tener un peso en esa construcción. Sí, el poderoso atractivo de ese lado oscuro de los bajos fondos, que yo creo que está presente ya en Jack London cuando escribe El pueblo del abismo, que se puede entender como un reportaje periodístico de denuncia, pero al mismo tiempo utiliza la forma de la literatura. Jack London se viste de marinero, entra en los bajos fondos de Londres disfrazado directamente para hacerse pasar por uno de ellos y contar al gran público, contarle cuál es la vida. Es cierto que tiene un componente que puede ser casi de denuncia, ¿no? Pero al mismo tiempo ejerce una atracción muy poderosa sobre el imaginario, de que hay un lugar donde las normas son otras. Hay un lugar donde sigue existiendo la solidaridad entre los de abajo. Claro, que eso es para las clases medias urbanas, eso es el paraíso perdido, ¿no? La idea de la solidaridad, de no estar... Es que ¿no? en esa hermandad también se pone énfasis, en esa hermandad de los bajos fondos, pero no solo hermandad, sino cierta organización y jerarquía que imponen. Claro. Bueno, sí, yo pienso directamente en esta idea que para mí es muy común y lo escuché muchísimo, esto de, sobre todo con la gente que pide en la calle, ¿no? Hay una idea de que en realidad están secretamente forrados, que son amigos, que hay una banda, que, bueno, realmente hay organizaciones mafiosas en el centro de Europa y tal. Perfectamente puede convivir esa realidad con este mito de que todos los criminales y mendigos y personas que están en la ciudad se conocen, ¿no? Y que tienen unos códigos secretos que desconocerlos puede ser muy peligroso para nuestra seguridad, ¿no? Es que está en la idea del disfraz, en esa clasificación. Claro. A esos gitanos los pasan a buscar en un coche carísimo por la noche, ¿no? Sí, ya está el argot como... del mismo modo que tenemos estos códigos para encubrir ciertas faltas o carencias, debilidades, tenemos también este otro código para disimular qué nos estamos diciendo, cuáles son nuestras acciones en el porvenir. Claro, sí. Totalmente. Claro, que haya un turismo sobre esa realidad, en realidad hace como que esa realidad está cada vez más lejos, ¿no? Es decir, que haya gente o que hubiese gente como Jack London o Orwell, que escribe Vagabundo en París y Londres. 3 décadas después. 3 décadas después va y hace un recorrido parecido y trata también de comunicar con un sentido más político, más social, lo que sea, pero también es una gran obra de literatura también. Estetiza un poco, ¿no? Esos son personalidades particulares, pero que se extienda a un turismo de masas la visita de determinados lugares, ¿no? De las favelas de Río, de lugares peligrosos en ciertas ciudades, de ir a visitar el Bronx, por ejemplo, ¿no? Como algo como el gueto. Eso nos está hablando de que, o me parece a mí que puede haber una división cada vez mayor, ¿no? Como que se ve una realidad mucho más lejana. ¿Sigue existiendo esa realidad o simplemente la reproducción de un estereotipo, ¿no? De ese imaginario que igual ya no tiene ningún anclaje en la realidad? Existe esa solidaridad entre los de abajo, existen esas redes que al mismo tiempo pueden ser peligrosas, pero nos generan esa curiosidad de decir cómo se organiza esta gente, ¿no? Hay una película ahora que está en Netflix, que es esta Togo, uruguaya, que da un poco esa cierta idea de la... Está ese personaje de una que clase ampara, alta, de padres liberales, ¿no? O arquitectos, que se va a vivir con un mendigo, ¿no? Que ampara a esta chica y la introduce un poco en ese argot, ¿no? O lo que sea. Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que estamos como en el reflejo o en la inversión de
de esa denuncia o de esa visión más moralizante del pobre, ¿no? Del pobre criminal, es todo lo contrario, ¿no? Pero es como la otra cara. Al final es el pobre que le enseña valores a la chica de clase alta pervertida por una vida centrada en lo material, ¿no? Eh, Al final, bueno, tiene que bajar a la calle a conocer gente que está más pegada a necesidades menos sofisticadas, ¿no? En relaciones mucho más pegadas a la realidad humana. Yo creo que al final forma parte, ¿no? De ese universo moral, lo que pasa que, bueno, de forma invertida, tal vez. Sí, yo creo que es una tensión que es constante, es decir, esa idea de que la humildad, la carencia y la necesidad unen y generan unos lazos que están más cerca de lo humano, porque están más cerca de lo básico humano, que es algo que defendería Marx, por ejemplo. ¿Quién son los que tienen derecho? Los que no tienen ningún derecho. Porque ¿quién son los que pueden clamar por la injusticia? Los que sufren la mayor injusticia, ¿no? Los que no tienen nada, el proletariado en harapos, ¿no? Está eso y al mismo tiempo la idea de que pueden ser peligrosos, ¿no? El ejemplo claro es Viridiana. Claro. Cómo Viridiana acaba totalmente hipnotizada por esa corte de los milagros a la que acoge y cómo se le vuelve en contra, ¿no? Y yo creo que es esa ambigüedad, ¿no? De querer conocer, de querer acercarse porque tiene un rasgo humano, exótico, que parece que se ha perdido en el anonimato de la gran ciudad, ¿no? Y en las relaciones más frías, pensar que eso sigue estando ahí y darse cuenta que eso al mismo tiempo tiene una contracara peligrosa, que si eso existe es porque yo puedo ir a visitarlo, porque tengo el privilegio de no vivir ahí, ¿no? Y yo creo que esa fascinación morbosa está en esa tensión de buscar lo humano, el lazo perdido de la fraternidad en los de abajo y al mismo tiempo saber que eso está cuestionando que yo pueda ir a visitarlo y volverme. Claro, si nos fascina el arte griego porque es nuestra infancia, ¿no? Como dicen los Grundrisse, creo. Los Grundrisse. Nos fascina también, ¿no? Esa génesis perdida de la ciudad con el agua y sus efluvios completamente insoportables. Sí, lo que pasa es que hay otras maneras de acercarse también, ¿no? Les pasa, perdón, a los protagonistas de la adaptación que hace Renoir de Gorky, de Bajos Fondos, les pasa a esos dos personajes, al Conde y a Pepel, les pasa que encuentran la hermandad a raíz de los Bajos Fondos. A raíz del robo, es verdad que el personaje del Conde está sufriendo... Bueno, pero contá un poco cómo es la película, ¿no? Porque yo creo que los que nos escuchan ahí se puede resumir ahí un poco. Sí, no? Los Bajos Fondos, bueno, no la de Gorky que sucede ahí en San Petersburgo a comienzos del 20, ¿no? Es que lo escribe o fines del 19. Bueno, y esta de Renoir que es de la década del 30. Del 32, creo. Sí. En los Bajos Fondos de Renoir se trata de una especie de... del 36. Conventillo no es un albergue donde... Sí, es un albergue donde hay un personaje. Yo creo, no quiero ser muy paranoico, pero para mí ahí hay una especie de antisemitismo, tal vez, porque el personaje, ¿no?, que tiene el albergue es un viejo, un poco... bueno, es un usurero ahí. Para mí hay un poco de caricatura ahí que podría ser. Pero bueno, tal vez no, tal vez me equivoco. El tema es que... Pepel es un ladrón. Claro. Pepel es un ladrón, pero vive ahí en una especie de conventillo donde un tipo le cobra muy poco. Bueno, les está aumentando constantemente, pero bueno, tiene ahí en una especie de pasillo durmiendo a una serie de vagabundos, ¿no? De los que hay alguno que se dedica al teatro, ¿no? Sí, hay otra que le gusta la literatura. Son un poco artistas también, ¿eh? Sí. Pepel está enamorado de dos hermanas, de la hermana de la mujer del dueño del albergue, y cae a robar un día en la casa de un conde venido a menos.
que está perdiendo todo por las apuestas. Ujú. Y confraternizan ahí una noche. Porque no tiene nada que robar y el conde le da un poco lo que le queda. Lo están por embargar al conde, ¿no? Lo están por Al embargar varón, sí. al varón. Entonces, bueno, le dice, llévate esta estatua ecuestre que va a ser un poco protagonista después, simbólicamente, de algunos episodios. Y a Pepel lo atrapan porque faltan algunas cosas. ¿Y quién se las llevó? Yo lo vi a este muchacho ahí. Pero Pepel quiere salir de los bajos fondos por el amor. Quiere salir enamorado de esta muchacha y yo saldré de esto por ti, dejaré de robar, etcétera, etcétera. Y es finalmente el camino que emprenden ellos dos y se despide del conde que saborea ese romanticismo de los bajos fondos, Sí. del dormir sobre la hierba. Yo creo que eso es fundamental. Ajá. Eso es lo fundamental, dormir sobre la hierba. Es lo que le pregunta la noche en la que están jugando a las cartas con el varón, ¿no? Cuando Pepel lo va a atracar. Le pregunta, bueno, ¿cómo es? ¿Duerme sobre la hierba? A veces es agradable. Bueno, sí. ¿No? Después el varón dice, bueno, yo cuando me lo dijiste no creía mucho, ¿no? Ya cuando estaba en los arrabales descansando, ¿no? Pero la verdad es que está buenísimo dormir sobre la hierba. Es un poco, también el varón va a recuperar ese mundo perdido, Claro. igual que en París bajo fondos, que es Casque d'Or, que es una película del 52 de Becker, que tiene también una trama bastante similar, ¿no? Y hay un mundo perdido también, con Serge Reggiani. Y en esta película, no voy a resumir la trama, pero es genial también. Hay un personaje que, bueno, se mete con una banda de delincuentes, hay un asesinato por una mujer, etc. Pero en un momento se refugian también en las afueras de París, en una cabaña, y prueban un poco de eso, el gusto, ¿no? De esa vida un poco, bueno, rural y cerca de la naturaleza. Es el momento de felicidad y de tranquilidad de la película, ¿eh? Claro. Después llega la tragedia de la ciudad, pero esos elementos están en las dos películas. Yo lo que sí hay en la de Renoir, en Bajos Fondos, sí que si bien esos dos personajes principales tienen cierta redención al final, o cierta conquista de lo que tenían perdido, sí hay en los personajes secundarios un poco de mayor crueldad con los bajos fondos. Por ejemplo, una pareja de ancianos que están en el albergue, el propio organillero, el propio acordeonista que se termina matando. Y la frase de esos dos secundarios, el acordeonista, que es muy importante, y de la vieja esta que está ahí en el albergue, ya un poco moribunda, es: la muerte nos va a librar de esto. La felicidad va a estar más allá. Y el viejo que consuela a la mujer es: no, cuando mueras va a ser todo paz. Ese es el lugar al que tenemos que ir. Ajá. Ahí ya no hay nada. Ahí se acabó todo esto. ¿Qué le pasa esa idea, esa muerte como salvación a la muerta moribunda y al acordeonista que está todo el día saltando, borracho, cantando canciones? También tiene el mismo parlamento. Es salvarse a través de la muerte. Ajá. Bueno, Sí. yo creo que ahí podríamos ya pasar a pensar si existen, ¿no? ¿Cuál es la realidad actual de los bajos fondos? Si no está, bueno, la salida de la muerte está, si no viene ningún transhumanista a traernos una solución tecnológica mañana y que sea accesible para los que están por ahí, para los que estamos por ahí. Y después, claro, si no está esa salida, ese suburbio donde hay una cabaña o un poco de hierba para tirarse, ¿no? Sin que te tape el sol un molino o algo de eso, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay bajos ahora o hay una miseria global Claro. distinta de Justo cuando lo estabas diciendo, estaba pensando en una formulación que hacía Lewis Mumford, que decía la tipología de habitar el espacio en nuestras sociedades modernas se resume en la gran fábrica y el gran poblado de chabolas, ¿no? Diríamos hoy el slum planetario y los centros hipertecnológicos, ¿no? Como dos realidades. Es decir, quizás se ha generalizado tanto los bajos fondos, ¿no? Lo que Mike Davis, que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Que ha fallecido hace muy poco, lamentablemente, escribió en un libro que se llama Planeta de Ciudades Miseria, ¿no? Y como esos bajos fondos ya son regiones enteras o pueden ser grandes conurbaciones donde la mayor parte vive en esa situación. Entonces ya el bajo fondo se ha podido deslocalizar porque se ha generalizado en algunos lugares o en otros sitios, en los lugares más prósperos, ha quedado en una realidad tan restringida que prácticamente ya no puede existir como lugar, ¿no? En el imaginario yo creo que sigue estando presente. A nivel cultural, el imaginario sigue estando presente y se siguen cruzando todos los discursos. El que criminaliza, el que romantiza, el que ve la degradación moral de las bajas pasiones, los bajos fondos siempre son las bajas pasiones, y el que ve la hermandad, los valores básicos de lo humano. Es decir, todo eso a nivel cultural existe, pero como espacio se ha generalizado o se ha hecho tan reducido que ya casi son situaciones individuales o particulares, ¿no? Como este es un programa básicamente de actualidad, no queríamos irnos sin leer la correspondencia de España, que en el año 1906, el 9 de octubre de 1906, atención, Ana Pastor. El 9 de octubre de 1906 publica una noticia que directamente toca los bajos fondos, ¿no? Los toca y los masajea, ¿no? Incluso y todo eso. Porque nos va a hablar de unas, yo creo que son prostitutas. Pero a ver si lo podemos discernir esto aquí. Que viene el toro, se llama la noticia, siguiendo un poco con nuestra tradición de nuestra última noticia, que fue acerca de unos leones que se escapaban, ¿no? Animales sueltos de la ciudad. Animales Tiene mucho sueltos. que ver con esto. Hoy, animales sueltos. Hoy en nuestra sección Animales sueltos. Anoche, dice a las 10, un formidable escándalo en la Puerta del Sol. Se produjo, un formidable escándalo en la Puerta del Sol, llegando a sentir gran alarma las personas que por aquel sitio transitaban. La causa del tumulto fue la batida que por parte de algunos agentes de seguridad se hacía contra determinadas vendedoras de periódicos que asocian a esta lícita industria otra inmoral. Uy. Yo dije prostitución, pero tampoco quiero ser cruel con el periodismo, porque el periodismo ya de por sí... Puede ser una conducta inmoral, claro. Uno de los agentes perseguía de cerca a una de las vendedoras. No sabemos si para comprar qué o... Una parte del público celebraba con grandes carcajadas los incidentes de la accidentada persecución, hasta que la perseguida, burlando a la gente, entró en el Café Colonial y se sentó a una mesa. No, se sentó a una mesa. Un grupo de más de 200 personas se estacionó en la puerta del café. Cuando el café era como una iglesia, no era un lugar Sí, con zona franca. Claro, no podía entrar la fuerza de seguridad a un café, era... Un grupo de más de 200 personas se estacionó en la puerta del café comentando el suceso. En un tranvía, que a la sazón pasaba por aquel lugar, iban unos jóvenes de buen humor, seguramente despedida soltero o algo así. Y a uno de ellos, viendo el grupo de gente, se le ocurrió gritar con voz potentísima: ¡Que viene el toro escapado! Asustados todos los del grupo comenzaron a correr en todas direcciones, perseguidos de un terror tan grande como injustificado. Las personas que se hallaban en la Puerta del Sol, viendo correr a las demás, hicieron lo propio, creyendo que ocurría algo grave. Hubo un momento en que la Puerta del Sol reinó una alarma inmensa. Por fortuna, no hubo que lamentar desgracias. Algunas señoras se accidentaron, pero esto no es una desgracia.
porque serían viejas o algo así. Y 2 transeúntes se produjeron en ligeras contusiones. Bueno, contusiones y accidentes en esta persecución de una señora prostituta que aprendimos hoy, que la prostitución estaba ligada a la venta de periódicos, ¿no? Sí. Yo es algo que realmente desconocía, pero bueno. Sí, es un dato a tener en cuenta para futuras... O sea, que si uno va de minifalda a la Venta del Sol con un El Mundo bajo el brazo... Puede ser perseguido por un agente de la ley. O puede confundir, ser, por lo menos. sí, o por lo menos pida más de lo que vale el periódico, Claro. que igual saca algo. Bueno, Nos vemos en un próximo encuentro y nada. esto fue Naufragio de Marcha. Muy buenas noches.